más o menos aproximadamente, había tenido un sueño en donde Dios me había mostrado algo y la verdad que eso cargó mi vida y me hizo comenzar a orar más, porque como que un poco me dio temor ese sueño o esa situación en específico, ¿no? Y de pronto empecé a orar mucho por esa situación. Y el ir orando cada día por esa aflicción de alguna manera que estaba teniendo o esa preocupación por esa situación, hizo en mí comenzar a tener más tiempos de oración con Dios a causa de esa preocupación, ¿no? La realidad es que le contaba a ellos que a la vez me fue de bendición este sueño, más allá de lo que vivía yo en ese sueño, porque me hizo crecer en la oración y me hizo estar mucho más firme y me desafió a querer orar mucho más todavía. Y ellos me compartían lo mismo, ¿no? De pronto uno a veces cuando empieza a orar y empieza a tener tiempo con Dios y empieza a ser disciplinado en la oración, eso es una de las cosas que el cristiano tiene que tener, ser disciplinado y en la oración, ¿no? Y es como que ya a uno ya no le va costando tanto, sino es como que uno quiere estar en ese lugar, ¿no? Quiere pasar tiempo con Dios. En el corazón de uno está eso de che, voy a separar este tiempo para estar con Dios. Y uno es como que le va agregando. Y antes te quedaba determinada cantidad de tiempo y ahora ya ese tiempo no te alcanza, sino que ahora es un poco más. Y a eso se le agrega la palabra y se agrega un poco más de tiempo y así vamos, ¿no? Y vamos desafiados y vamos creciendo en la oración y en la palabra de Dios. Y la verdad que está muy bueno. Pero así también te cuento que hubo momentos en donde me costó muchísimo orar, en donde parecía que no había ganas y uno no se trata, la oración no se trata de tener ganas o no, sino se escucha medio raro, ¿no? Estoy como robotizado acá. La oración se trata de hacerlo siempre, ¿no? Es el deber del cristiano, tener ese tiempo de oración, esa relación con Dios, esa comunión con Dios, en donde Él nos habla, en donde Él nos guía, nos muestra, nos revela, nos ayuda, somos instruidos. Y hubo momentos en mi vida en donde no estuve muy firme en la oración, como les decía al principio. Hubo momentos que estuve ahí arriba, otros momentos que no tanto, y hubo momentos en donde realmente quizás pasaba días sin orar. Pero gracias a Dios, que Dios me dio una mujer bastante exigente. y muchas veces me preguntaba, Johnny, ¿estás orando? Y la verdad que a mi mujer le tenía que decir, por supuesto, la verdad. A uno muchas veces le preguntan, ¿todo bien? Sí, todo bien. Quizás no está todo bien, pero uno, no sé por qué, uno dice, sí, todo bien, ¿no? Y realmente a Mari le decía, no, mirá, la verdad que no estoy orando, me está costando. Y Mari, no, dale, tenés que orar, dale, ponete las pilas. Y gracias a Dios, la puso a ella conmigo y me ayudó a tener ese tiempo con Dios, ¿no? Quizás un poco lo hacía en ese momento obligado porque Mari estaba ahí como ahí controlando a ver si tenía ese tiempo con Dios, pero la verdad que fue de mucha bendición, ¿no? Y creo que necesitamos, para los que están de novio, para los que se quieren poner de novio, es algo bueno que ores por la persona con la que te vas a casar y que le pidas que sea una mujer, un hombre sabio, que te ayude en los momentos en donde a vos te está costando, en donde vos estás quizás ahí deprimido, en donde vos estás caído, que esa mujer o ese hombre te levanten y te ayuden a alinearte a la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, le hice toda una re historia. Empezamos. Vamos a empezar a compartir porque me fui de tema quizás. Oramos primero. Señor, en el nombre de Jesús, papá, te presentamos, Señor, este tiempo en tus manos, papá. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, podamos ser edificados. Señor, en el nombre de Jesús, atamos, ligamos y reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo de las tinieblas. Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu de estupor, todo espíritu de temor, todo espíritu inmundo de distracción, todo aquello que quiera atar las mentes, los corazones, todo aquello que quiera venir a estorbar. Señor, en el nombre de Jesucristo lo cancelamos ahora. Señor, te damos libertad para que seas vos quien obre, sea tu Espíritu Santo quien esté hablando en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, compartimos
Esta palabra, esta historia está en Lucas 11. Lucas 11:1 en adelante dice: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él le dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación. El 5 dice: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice: amigo, préstame 3 panes, pues se ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta: no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Jesús en este momento les enseña a orar a sus discípulos, ¿no? Ese discípulo va, le pide: Señor, enséñanos a orar. Y realmente es algo que necesitamos en este tiempo. Pedirle a Jesús que nos ayude a orar, que nos enseñe a orar. Para orar con su ayuda, para orar guiado por Él. ¿Por qué digo esto? Porque creo que muchas veces oramos un poco en la carne, ¿no? Y pidiendo todo para nosotros. Señor, bendecime, Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, quiero esto, Señor, quiero lo otro, Señor, aquello, todo para mí, todo para nosotros. Y está bueno, y Dios escucha esa oración, Dios escucha que tenemos esa necesidad y que hay cosas que queremos recibir. Pero me refiero a que necesitamos la ayuda de Dios y que Él nos enseñe a orar, que Jesús nos enseñe a orar, para que podamos orar de una manera diferente, para que podamos también orar por otros, para que no solamente nos encerremos a orar solo por nosotros y solo por nuestra necesidad. El hecho de comenzar a orar por otras personas o por la misma situación que vos estás viviendo, cuando vos orás y le decís a Dios: Señor, estoy viviendo tal situación, ayúdame. Pero también, Señor, te pido por aquellos que están viviendo la misma situación que yo. Señor, dale fuerzas igual que a mí, ayúdalos. Eso muestra madurez. Cuando una persona, cuando un hijo de Dios comienza a orar no solamente por uno, sino por su familia, por sus amigos, por el resto de las personas, por aquellos que no conocen a Dios, eso es una señal de madurez en el cristiano, que no está encerrado solo en uno. Cuando vinimos a Cristo, cuando conocimos a Dios y estábamos nuevos en el camino de Dios, quizás era todo así, ¿no? Era: Señor, ayúdame en esto, Señor, bendecime, Señor, dame. Pero va pasando el tiempo y uno tiene que madurar, uno tiene que crecer. Y una de las señales de crecimiento de un cristiano es cuando un cristiano ora por otras personas y no se encierra en una oración solamente por uno. Entonces, dice que este discípulo se acerca a Jesús y le dice que le enseña a orar. Y cuando preparaba esta palabra me imaginaba a los discípulos de Jesús viendo a Jesús orando, pasando tiempo con Dios, que por supuesto anhelaban eso, que querían eso, ¿no? Que querían lo mismo que tenía Jesús, que Jesús tenía comunión con Dios, que tenía comunión con el Padre, que Jesús invertía tiempo para pasar con su Padre, y luego cuando salía a las aldeas, a las ciudades, simplemente decía unas palabras y sucedían milagros. Decía unas palabras y paralíticos eran levantados, eran sanados, los ciegos recobraban la vista. Entonces, también lo que te estoy hablando es que necesitamos invertir tiempo con Dios. Muchas veces quizás pasamos poco tiempo con Dios y luego estamos luchando
estamos luchando con situaciones con las que no podemos en ese momento. Si nosotros invirtiéramos mucho más tiempo con Dios y pasáramos más tiempo con Él y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos enseñe a orar, que nos guíe, que nos dé sabiduría, que nos dé estrategia. Como en aquellos tiempos en donde Jesús pasaba ese tiempo con Dios, con su papá, y luego salía a la calle y hacía milagros, también va a pasar con nuestra vida. Lo que digo es que muchas veces pretendemos que milagros sucedan a través de nuestras vidas, a través de nuestras manos, a través de lo que declaramos y decimos, pero no hay tiempo en intimidad con Dios. Muchas veces anhelamos eso y está genial, es hermoso, yo también lo quiero. También me gustaría tener la gracia y ser una persona que ore por los enfermos y sean sanados. Creo que muchísimos de los que estamos acá en esta reunión, en algún momento de nuestra vida se nos cruzó eso por la cabeza. De que, wow, mirá si Dios me usa para hacer milagros, mirá si Dios me usa para esto. Pero creo que tenemos que pasar primero tiempo con Dios. Jesús oraba, el 90% era intimidad. Y busquen la Biblia cuánto tiempo pasaba orando. Simplemente declaraba esto, decía lo otro y el milagro ocurría. Entonces a lo que voy es que queremos que sucedan milagros, queremos que sucedan cosas, queremos romper cosas, pero no pagamos ese precio en intimidad con Dios. Me refiero, no pagamos ese precio, no nos rendimos a Él, no buscamos su voluntad. Entonces, como estos discípulos de Jesús, necesitamos que Él nos enseñe, que Él nos ayude a orar, que Él nos guíe en oración. Hay otra palabra en Lucas 18, del 1 al 8. Dice, también se refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ¿oíd lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús muchas veces compartía a las historias las contaba como en forma de parábola, ¿no? Hablaba de estas parábolas, tanto la anterior como esta, y a mí un poco me lleva a imaginarme en ese momento, ¿no? En esa ocasión, a imaginarme de esa viuda que iba a ese juez que dice que no tenía temor de Dios y tampoco respetaba a los hombres. Imagínense ustedes lo malvado que era ese hombre. No tenía temor de Dios, no respetaba a los hombres, no le quería hacer justicia a esta viuda. Y realmente necesitamos tener esa persistencia. Dice que este juez por algún tiempo no la escuchó y no le hizo justicia. Hasta que después dijo, no, voy a atender a esta persona, voy a atender a esta viuda, no sea que me agote la paciencia, ¿no? Es lo que dice. Y también nosotros necesitamos ser como esta viuda, persistentes en la oración. Necesitamos orar por aquellas cosas que Dios tiene para nuestras vidas.
en este último tiempo, en los momentos de oración que tengo con Dios, empecé a hacer una oración y es esto: Señor, quiero todo lo que vos tenés para mí, que yo no lo recibí todavía, lo quiero. Señor, sobre todas las cosas quiero tu presencia. Sobre todas las cosas quiero tener temor en mi corazón. Sobre todas las cosas quiero que me des sabiduría. Son cosas claves, tener la presencia de Dios en nuestras vidas, tener temor de Dios. Una persona que no tiene temor de Dios se aparta. Una persona que no tiene temor de Dios va recurrente al pecado. Una persona que no tiene temor de Dios está aislada, está ahí en lo oculto. Una persona que no tiene temor de Dios hace cosas que dañan, que lastiman. Entonces necesitamos ser personas, ser hijos de Dios, que tengan ese temor de Él en su corazón. Tener el temor de Dios en nuestro corazón y en nuestras vidas nos aleja del pecado, nos aleja de lo malo y nos acerca mucho más a Él. Nos lleva a tener mucho más comunión con Él. En aquellos tiempos, la viuda era considerada una mujer de segunda clase. En aquellos tiempos, la viuda generalmente era alguien humilde, alguien pobre. Por supuesto, no tenía a nadie, no tenía a su marido o a su esposo que clamara por ella por justicia, no tenía a su esposo para que intercediera ante la justicia por ella. No tenía a alguien que la defienda. Y nosotros tenemos a Dios, que es quien nos defiende. Vos sos un escogido de Dios, sos una escogida de Dios. Quiero que sepas que Dios te ama, que Dios te ama mucho y que está muy interesado en vos, que está muy interesado en tus sueños, que está preocupado por darte todo lo que vos necesitas. Pero también Dios quiere ver en vos que lo vayas a buscar porque lo amás, no solamente por necesidad. Que vayas a Él, que lo busques porque lo amás por sobre todas las cosas, no solamente por un beneficio. La palabra de Dios dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Muchas veces pasa que pasamos tiempo de oración o oramos por algo y no lo recibimos todavía. Y a veces nos enojamos. O a veces decimos, no voy a seguir orando porque Dios no me responde, Dios no me escuchó. Déjame decirte que Dios te escuchó desde ese día que vos hiciste esa oración por tu necesidad, que estás orando por aquella dificultad. Dios te escuchó. Dios quiere ver tu progreso, Dios quiere ver tu persistencia, tu perseverancia con Él. Si solamente estás interesado en que Él te responda eso, o estás interesado en pasar tiempo con Él, en pasar tiempo de intimidad, de comunión con Él. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Y muchas veces me pasa en casa, que generalmente es el lugar en donde paso más tiempo de oración, que están esas distracciones, ¿no? Que uno está con el celular y está como esa alarma o esa campanita, ¿no? Ahí que en tu espíritu te dice: dale, soltá el teléfono y anda a la habitación a orar. Yo creo que a muchos les ha pasado, no creo que sea el único. O que estás mirando una película o estás mirando la tele y hay algo que te dice: anda a orar, vení a buscarme, quiero pasar tiempo con vos. Y puedo asegurarte que muchas veces hice caso a eso y apagué o dejé el celular y me fui a la habitación a orar, y fue algo hermoso. Muchas veces apagué la tele y me fui a orar, o salí del sillón o de lo que estaba haciendo y fui. Pero hubieron muchas otras veces en donde dije: bueno, ya voy, un cachito más. Sigo un cachito más, busco unas cositas más en el celu y ya voy. Y por supuesto que Dios está ahí. No es lo mismo, porque Él quería pasar ese ratito con vos.
Y Dios necesita que vos pongas en práctica el dominio propio. Dios necesita que pongamos en práctica el dominio propio de saber soltar el teléfono o de saber dejar lo que estamos haciendo e ir al lugar en donde Él nos está llamando para que podamos crecer en eso. Necesitamos tener esa autoridad de nuestro propio cuerpo y necesitamos pedirle a Dios eso. Señor, ayúdame a que cuando vos me llamás, que mis oídos estén atentos y pueda tener la autoridad y dejar lo que estoy haciendo para ir a donde vos me decís que vaya, para ir a la habitación a orar, para ir al comedor, al living, en donde vos tenés ese tiempo de intimidad. Te contaba que en aquellos tiempos la viuda era como un poco dejada a un costado, ¿no? En otras palabras. Y sin embargo, Dios había dicho de que tenían que cuidar de la viuda y de los huérfanos. Era un mandato que Dios había dejado, que tenían que hacer. Sin embargo, no se estaba haciendo de esta manera porque la ley estaba corrompida, porque hacían justicia solamente a aquellas personas que quizás pagaban un precio, que había que sobornarlos para que atiendan su situación. Y quería compartirte una palabra en Éxodo 22, podemos ver esto que te estoy diciendo, cómo Dios tiene un amor especial en la vida de la viuda y de los huérfanos. Dice: no explotes a la viuda ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé su clamor y arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos. Yo leí esta palabra y la verdad que me estremecía, porque digo, wow, es como que lo dice, o me pasa a mí que cuando lo leía y cuando lo leo ahora, es como que lo dice en un tono de que como que mucho cuidado con que pase esto, porque si ellas claman a mí, como lo veo así, ¿no? Como que Dios ama la vida de las viudas y de los huérfanos. Y otra palabra está en Santiago 1:27, y dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a la viuda en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Tremendo. Simplemente quería hacer ahí un paréntesis y contarte un poquito acerca de la viuda. Realmente Dios nos escogió, Dios nos ama, Dios nos bendice y quiere tener una relación con vos y quiere que vos crezcas en intimidad con Él. En Romanos 8:15 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adoptó como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Qué bueno esto. Él nos escogió, somos sus hijos. Podemos contar con el Padre, podemos contar con Él para lo que necesitamos. Estás viviendo situaciones difíciles, estás viviendo situaciones complicadas. Anda a Él. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Necesitamos pasar realmente tiempo con Él, no solamente en los momentos de angustia, porque si vos estás buscando a Dios solamente en los momentos difíciles, si solo estás buscando a Dios en esos momentos en donde todo va mal, estamos mal. Tenemos que buscar a Dios de continuo. Tenemos que buscar a Dios en todo momento, en todo tiempo. En 1 Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
Él nos oye. ¿Entienden? Realmente si pasamos tiempo con Él, si clamamos a Él, Él es nuestro papá, Él nos oye. En una parte no recuerdo el versículo, pero habla de que muchas veces oramos, pedimos y no recibimos porque pedimos mal, dice, ¿no? Porque pedimos para nuestro propio beneficio, porque pedimos para nosotros. Que Dios nos dé la sabiduría para orar, que Dios nos dé inteligencia, que Dios nos dé de su guía, de su dirección, para orar de la manera correcta, ser sabios en la oración. Y el problema que estás viviendo puedas meterte con Jesús en oración y Él te va a dar estrategia, Él te va a dar sabiduría de cómo vencer esa situación, de cómo pasar esa situación que estás pasando. Nehemías 1:11 la historia de Nehemías hoy la volví a leer y la verdad que es tremenda. Nehemías era copero del rey Artajerjes. Ser copero, en ese tiempo, ser copero era la persona que probaba el vino, ¿no? Que probaba la bebida que tomaba el rey. Y le servía el vino, ¿no? Primero lo tomaba él, a ver si no tenía algún veneno o algo que dañase la vida y la salud del rey. Primero lo probaban ellos, ¿no? Y pasó que vienen hermanos de Nehemías con algunas otras personas a donde estaba él y le cuentan que Jerusalén estaba en ruinas, que estaba destruida, que el muro de Jerusalén había caído, que estaba todo destruido. Y dice que Nehemías se puso muy, muy triste, Nehemías se puso muy mal y empezó a orar y a clamar, a interceder. Y leía la oración de Nehemías, creo que está en el versículo 5 de Nehemías, después léelo. Y Nehemías empezaba su oración siempre dando gloria a Dios, siempre exaltando el nombre de Dios. Así empezaba la oración de Nehemías, declarando: Señor, vos que sos fuerte, vos que sos grande, vos que sos temible, Señor. Y Nehemías tenía algo que intercedía por su pueblo. Nehemías pedía perdón por sus pecados, por los pecados de su familia y por los pecados de Jerusalén. Pedía perdón por todos. Realmente él oraba, como les comentaba hace un rato, por todos. Era un hombre de oración. Y pasó que Nehemías empezó a estar tan triste. Un día, estando delante de la presencia del rey, el rey le pregunta, ¿no?, qué era lo que le pasaba, qué era lo que lo estaba afligiendo, que estaba así su rostro. Y dice la palabra que nunca él había estado así en presencia del rey. Nehemías le cuenta lo que había pasado y por qué estaba así, y le dice que quería ir a aquel lugar y reedificar las ruinas, reedificar esa ciudad. Pero antes de que eso suceda, quería leerte la oración de Nehemías. Dice: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Antes de ir Nehemías y decirle al rey lo que le estaba pasando, lo que le angustiaba, hace esta oración. ¿Y qué te quiero decir con esto? Muchas veces vivimos situaciones que las queremos ganar con nuestra fuerza, las queremos vencer con nuestra sabiduría. Y yo te animo a que puedas tomar este ejemplo de Nehemías. Antes de él ir a hablar con el rey, él tuvo tiempo con Dios, él pasó tiempo de intimidad con Dios, él buscó a Dios, le pidió a Dios sabiduría, le pidió gracia delante de ese rey. Y ese rey aceptó a que él se fuera. Y no solamente que aceptó, sino que Nehemías fue atrevido y le dice: bueno, si hallo gracia delante de ti. Y le empieza a decir al rey que necesitaba que lo franqueen, que lo acompañen, y necesitaba llevar madera para reedificar la ciudad y construir la casa en donde iba a vivir. O sea que no solamente Dios le dio gracia
a Nehemías a que ese rey lo dejara ir, sino que también le dio bendición y le dio para que construya, para que reedifique la ciudad. El rey Artajerjes en ese tiempo se conocía por una persona que le cortaba la cabeza a aquellas personas que lo molestaban, a aquellas personas que lo estorbaban, o a aquellas personas que no le, como que, en otras palabras, que no le caían bien. Tenía esa costumbre, era conocido por eso. O sea que Nehemías salir a presentarle esta situación y decirle al rey, bueno, no, estoy afligido por esto, porque quiero ir allá, se estaba jugando la cabeza. Pero sin embargo, Dios le dio la victoria en esa situación. Y también recuerdo ahora esta historia del rey Josafat cuando aquellos 3 ejércitos se levantaron en contra de él. Y él con su pueblo, con el pueblo de Dios, se humilló, dice, rostro a tierra, y empezaron a interceder y a clamar y le pidieron ayuda a Dios, y Dios le dio la victoria. Entonces, Dios tiene la victoria para tu vida, lo que sea que estés necesitando. Dios te escuchó, pero Él quiere que pases tiempo con Él. Y recordá esto, de verdad recordá esto. No pases solamente tiempo con Dios, te lo digo de nuevo. No pases solamente tiempo con Dios para recibir sus bendiciones. Pasá tiempo con Dios para demostrarle tu amor. Porque Él te amó primero, porque Él envió a su Hijo Jesucristo y pagó el precio por nuestros pecados. Dios es tan bueno que dice su palabra que Él permanece fiel aunque nosotros somos infieles. Nosotros nos equivocamos, nosotros somos infieles a Dios muchas veces. Nosotros le fallamos. Sin embargo, su palabra dice que Él permanece fiel. Fíjate lo bueno que es Dios, que Él permanece fiel. ¿Cuántos de nosotros permanecemos fieles y firmes cuando alguien nos falla? 1, 2, 3, 4 y así. Cuando ya nos falló una vez, ya lo crucificamos. Ya no confiamos más. Ya lo cancelamos. Sin embargo, Dios es tan bueno que Él permanece fiel. En Colosenses 4 versículo 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifiesten como debo hablar. Tenemos que ir y pasar tiempo con Dios y con acción de gracia, darle gracias a Dios por la vida que nos da, darle gracias a Dios por todo lo que tenemos. Creo que si hoy estamos acá es porque Dios ha sido bueno con nosotros, es porque Dios nos ha acompañado. Seguramente, al igual que yo, viviste un montón de situaciones difíciles en toda tu vida cristiana. Si sos nuevito, quizás viviste situaciones difíciles antes de conocer a Cristo. Pero así todos estamos presentes, estamos firmes, estamos hoy acá en la casa de Dios, vinimos a la casa de Dios a adorarlo, a alabarle y en este momento a escuchar lo que Él tiene para nosotros. Yo creo que Dios es fiel. Dios ha sido bueno. Vamos a ir finalizando. En Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Cuando no oramos estamos siendo desobedientes a la palabra de Dios. Él nos dice orar sin cesar. Y uno dice, pero ¿cómo orar sin cesar? No puedo estar orando todo el tiempo, las 24. No. Vos pasás tiempo con Dios a la mañana, cuando te levantás, hacés tu devocional. Seguramente te vas a la facu, al colegio, al trabajo. Hacés tus actividades. Pero en tu espíritu estás en comunión con Dios. Y capaz estás en el trabajo y hay unos minutos que te quedaron ahí libre, o mientras estás trabajando estás en la presencia de Dios. Señor, ayuda a tal. Señor, fíjate lo que está viviendo tal persona. Ayúdalo. Señor, ayúdame en este trabajo. Dame sabiduría. Señor, ayúdame a ser diligente. Señor, bendecí a nuestros pastores. Ayúdalos, bendecilos, cubrilos con tu sangre. Amplios. Volvés del trabajo, volvés en el colectivo.
volvés en tu auto, escuchando adoraciones y tenés otra oportunidad de estar orando sin cesar. De eso se trata, estar continuamente en el Espíritu, estar continuamente buscando de Dios. Yo creo que tenemos tiempo para muchísimas cosas y muchas veces creemos o hasta decimos, hoy no tuve tiempo de orar, y es mentira. Son excusas que ponemos muchas veces porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Muchas veces ponemos esas excusas. Estoy a full con esto, estoy a full con lo otro. Puede ser, seguramente estás a full. En el trabajo, con los estudios, con la facultad, con la familia. Pero siempre tiene que haber un momento para pasar ese tiempo con Dios. Pasando tiempo con Dios, conocemos su voluntad. Pasando tiempo con Dios, crecemos. Él nos ayuda. Mateo 26, 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es como que nuestro espíritu está ahí dispuesto, quiere hacerlo, quiere pasar tiempo con el Padre, quiere pasar tiempo con Jesús, con el Espíritu Santo. Y dice, nuestra carne es débil. Entonces tenemos que reforzar todavía eso y orar un poco más. Entonces si vos decís, estoy orando, oremos un poco más. ¿Por qué no? Nos esforzamos para alcanzar tantas cosas personales. ¿Por qué no esforzarnos para tener una mejor relación con Dios? ¿Por qué no esforzarnos para tener mucho más intimidad con Dios? Y te puedo asegurar todo lo que Dios te va a dar si invertís tiempo en Él. Cuando no oramos estamos vulnerables. Estamos vulnerables a lo que el enemigo quiere hacer. Cuando no oramos estamos indefensos, limitados en nuestra relación con Dios. Cuando no oramos estamos confiando en lo que podemos hacer con nuestra fuerza, en lugar de confiar en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios quiere hacer. Cuando no oramos, demostramos arrogancia, autosuficiencia, falta de disciplina. Y eso no puede. No podemos permitirnos ser arrogantes con Dios que nos da todo, que es tan bueno. No podemos permitirnos querer ser autosuficientes, creer que podemos con nuestra fuerza. Cuando su palabra te está diciendo tan claro, no es con tu fuerza, sino es con mi Santo Espíritu. Y Él pelea por vos. O sea que a veces peleas batallas que ni te corresponde pelearlas. Porque Él está ahí, te está diciendo que Él va a pelear por vos. Sin embargo, vos estás empecinado en pelear con tus fuerzas. Y por supuesto eso cansa, eso te agota, eso te enfría, eso te lleva a decir no sigo más porque no estoy venciendo esta situación. Es con las fuerzas del Espíritu Santo, es con la ayuda del Espíritu Santo. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. Entonces, si la palabra dice, clama a mí y yo te responderé, es muy claro. Necesitamos clamar, necesitamos buscarlo. Y Él nos va a dar a conocer cosas, secretos, dice cosas ocultas que no conocemos. Cosas que no han subido a corazón de hombre, cosas que son desconocidas. Dios tiene secretos tan preciosos para darte, para regalarte, para darte a conocer solo a vos. Pero solo si pasás tiempo con Él, solo si lo buscas en intimidad. Por último, el último versículo y nos ponemos en pie para orar. Está en Mateo 6:6. Habla y dice, mas tú cuando ores, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Lo que me gusta de este versículo es que no dice, en esta parte de la palabra, no dice, ora a tu Dios, ora, dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre, ora a tu papá.
Esa es la relación que tenemos. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Y la palabra en un versículo dice como nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más Él, que es Dios Todopoderoso, Él que es nuestro Padre Celestial, no va a darnos cosas buenas y lo que necesitamos. Ponete en pie.